el hogar de un agricultor. Cuando nació mi hermana, me obligaron a quitarme la costumbre de ser amamantada. Mi hermana podía hacerlo, pero yo estaba expulsada de los pechos de mi madre para siempre. A veces, con insistencia, lograba treparme sobre sus piernas y me aferraba a sus pechos, pero me esperaba el sabor de un limón ácido y amargo que mamá se había untado sobre los pezones. Así comencé a tomar distancia y a pasar más tiempo siguiéndole al abuelo por la casa, quien me preparaba un dulcísimo jugo de limón, y poco a poco le fui tomando gusto a esta fruta. Pero también descubrí algo nuevo, la nata de la leche espumante que abuela había hervido temprano en el fuego, y la dejaba descuidada para enfriar arriba de la mesa. Se formaba una capa gruesa y compacta que protegía aquel líquido blanco, proveído por la vaca de una vecina, doña Ata. Me aseguraba que abuela no estuviera cerca. Me trepaba sobre una silla y recogía con los dedos de un estirón aquel manjar cremoso, y me lo llevaba a la boca. Cerraba los ojos para disfrutar inmensamente de su sabor. Luego desaparecía de la escena del delito a las corridas. Mi abuela se llenaba de ira al descubrir que le había robado la nata de su leche. Me gritaba una y otra vez que me moriría vieja y llena de arrugas. Pero el abuelo salía en mi defensa. Mi padre seguía ausente, aunque nunca lo noté, porque nadie me lo dijo. Mi abuelo era la imagen omnipotente del hombre protector que me cobijaba. Desarrollé emociones de vínculo y apego gracias a su inmenso cariño, y con él aprendí a ser agraciada. Aquel hombre campesino era pequeño pero macizo, decidido y muy bromista, creyente en Dios y en los santos, y debía serlo, porque cultivaba su tierra a mano, arando con su azada. Dependía completamente de la intervención divina para que aquello germinara. Aguardaba con paciencia la lluvia para que el sol no calcinara las plantas y dieran sus frutos a tiempo, antes de las fuertes granizadas o inundaciones. Mi abuelo era de andar sereno y caminaba siempre protegido por su sombrero de paja. Se levantaba a las 3 de la mañana y caminaba hasta su chacra de 4 hectáreas, que había arrendado de la municipalidad del pueblo, y gracias a la cual sobrevivimos por varios años. Se iba temprano para evitar el insoportable calor del sol, pero llevaba consigo un termo viejo con agua fresca extraída del pozo, y en un vaso con bombilla un poco de hierba triturada, de color verde, la yerba mate. La yerba era valiosa. La colocaba solamente a menos de la mitad del vaso y cebaba encima el agua de su termo. Luego bebía aquella agua llamada tereré a través de una bombilla que tamizaba las curubicas de la hierba. Se servía esta bebida fresca para matar la sed, y así humedecía sus entrañas secas de tanto sudor, pero también para calmar sus nervios al sentarse a descansar y observar a su alrededor en silencio. En su chacra cultivaba mayormente algodón y en una menor parcela rotaba maíz, mandioca, habichuelas y zapallos. Su pesadilla se llamaba picudo, un insecto devorador de los cultivos, pero debía continuar, a pesar de que también el Parkinson comenzaba a manifestarse. Pero no tenía seguro médico, ni el dinero para pagarlo, ni mucho menos hospital en las cercanías. Cerca de noviembre brotaban las sandías y los melones, todo para el consumo de su mujer y sus 3 nietos, que debía alimentar a sus 60 años. Pero a pesar de todos estos desafíos, mi abuelo tenía algo que le brotaba de muy adentro. Sentía una gran alegría de vivir y una jovialidad que hacía que disfrutáramos de su presencia. Las 8 de la mañana era la hora del desayuno para los labradores de la tierra. A lo largo del pueblo se veían niños desplazándose con sus canastas de comida. Algunos vendían empanadas, otros dulces o el caí ladrillo, una mezcla de dulce de leche duro con maní, que casi había que romper con martillo. Pero era nuestro dulce predilecto, que lo dejábamos derretir lentamente en la boca. Mi abuela me daba un plato envuelto en pañoleta verde, atado en cruz,
donde me colocaba tortilla y 2 huevos fritos muy salados y sazonados con cebollita de verdeo, los cuales cortaba en trozos finos, y una ración de mandioca recién hervida. Debía correr por casi 1 kilómetro sobre el rocío. Era una torpeza llevar puestas mis zapatillas de goma negras, porque la humedad y el polvo se metían entre los pies, ralentizando mi caminata. Me las quitaba e iba corriendo descalza, mientras mis pies iban acumulando las finas hojas del pastizal húmedo, hasta pasar sobre el inestable tablón de madera de una zanja llena de camalotes, que al cruzarlo se hundía casi al ras del agua. Siempre lo cruzaba con miedo a las culebras y escuchando el croar unísono y repetitivo de las ranas. Pero cumplía la orden de que el alimento debía llegar tibio a las manos de mi abuelo, quien dejaba su azada y bajo una pequeña sombra se sentaba a desayunar. Luego se bebía el agua traída del pozo junto con su yerba mate. No sé si alguna vez se dio cuenta de que su ración había sido saqueada en el camino y que el atado en cruz ya no estaba tan bien hecho, pero nunca se quejó del asunto. Yo volvía plácida por la misión cumplida, caminando bajo aquel sol resplandeciente y el trinar de las tortolitas. A veces descubría en la orilla del camino el rancho de un aloncito, un pajarito albañil de plumas color pardo, que construía sólidamente su nido redondo de barro en lo alto del tallo de un árbol. También pegaba una vuelta al barrio antes de volver a la casa, pasando por el almacén local, que tenía un banco largo de madera oscura, donde se sentaban los parroquianos a comer su trozo de mortadela de caballo, con algunas galletas, enjuagado con vino dulce o caña. Algunos tenían sus caballos ensillados, listos para salir luego del desayuno. El caballo seguía siendo un transporte confiable en aquel tiempo, aunque estaba comenzando a mermar debido a los asaltos y la apertura de nuevos caminos de asfalto, que llevaban casualmente el mismo nombre del presidente. ¿Cómo olvidar el largo viaje hacia la capital? La terminal de ómnibus del pueblo estaba lista, con un patio gigantesco, pero los choferes se negaban a usarla. Cada uno salía desde distintos puntos del pueblo, donde estaban sus hospedajes, novias o esposas. El divorcio no era permitido en el país en aquel tiempo, debido a la Iglesia Católica con gran influencia en la moral del gobierno y de los feligreses. Pero igualmente, los matrimonios terminaban, a las buenas o a las malas, en un país donde los documentos podían desaparecer. Los pasajeros esperaban en cualquier esquina o bajo un galpón de paja que les dieran cobijo, menos en la nueva terminal asignada. Recuerdo con admiración a un chofer que encendía el motor del camión a las 3 de la madrugada, siempre puntual con el reloj, y se alistaba para partir hacia la capital todos los días, y regresaba a la tarde. El viaje no era fácil, porque aguardaban 40 kilómetros de camino de tierra desmoldada, con sus ondulaciones y huecos, que hacían tambalear a todos los pasajeros, y más de uno se quejaba de mal de estómago. Algunos vomitaban desde las ventanas, o peor, en el corredor, pero el viaje no sería cancelado por una tontería nauseabunda o el pie manchado de algún pasajero. En el camino había un arroyo con un gran puente viejo de madera, que siempre se tambaleaba hacia una dirección hasta derrumbarse en parte. Luego lo volvían a armar, pero en corto tiempo, debido a la abundante lluvia, de nuevo volvía a tambalear. Cruzábamos sobre él con el camión repleto, escuchando el crujido de cada tablón del puente, pero el chofer decía que no quería morir solo. Las llegadas a Bugui permitían no solo acceder a un camino liso de asfalto, sino también hacer una parada en la terminal para utilizar el sanitario y comprar galletitas dulces o las naranjas ya peladas, ofrecidas en unas bolsas alargadas que contenían 4 unidades, sin olvidar las grandes manzanas rojas argentinas y más raciones de chipa en rosca. En Asunción me esperaba mi padre, un hombre con la mirada fija de Atila, de carácter fuerte y dominante, que siempre participaba en entrenamientos de tiro. Con él
pasaba algunas horas. Me había dado su apellido, a pesar de sus propias dudas. Pero al ver a una niña tan frágil y parecida a la mujer que había desvestido unos meses antes, se le derrumbó el orgullo. Luego de estar en sus brazos por un rato, regresaba a los brazos del abuelo del campo, quien al final del día abría su damajuana y extraía un líquido para tomarse unos tragos y animarse. Era caña pura, que para mí olía al mismo alcohol que utilizaba la vecina antes de aplicar una dolorosa inyección. Pero abuelo se mantenía a raya. Sabía que el líquido prodigioso de su damajuana debía perdurar, y lo hacía para celebrar que su nieta había regresado del viaje. Las mañanitas de campo. Recuerdo los amaneceres soleados de la época del níspero en agosto. Me levantaba con mucha energía luego de haber tenido un sueño profundo y entero. Desde la ventana de madera veía los distintos matices rosa desplegados en el fondo del horizonte, que daban paso a una dulce mañana. Esos colores suaves ofrecían los buenos días, en un cielo limpio, cubierto por el follaje de distintos árboles, sobresaliendo siempre los altos cocoteros, con sus cachos tan abundantes colgando inestables. Desde la ventana veía la tenue neblina dispersarse rápidamente de la superficie del pastizal del campo, revelando el pasto cubierto con el rocío de la mañana. Podía percibir el humo de la leña que escapaba por las aberturas de la cocina de la abuela, una construcción de paja y tablones despegada de la casa principal. El olor del humo traía consigo el aroma del cocido quemado, que llegaba penetrante hasta mi cama. Otras veces me despertaba antes del alba, con el primer grito del gallo. El gallo alfa parecía ser el del vecino de al lado, que elevaba el canto para todo el pueblo, con un cantar punzante e interminable. Y así comenzaban las cadenas de cantos de los demás gallos del barrio, que se correspondían unos a otros. Mi abuela le tenía mucha rabia a aquel gallo que caminaba altivo, y les despertaba a los niños antes de hora. Otras veces me despertaban los galopes de los caballos que terminaban frente a la casa, y escuchaba la voz baja de los jinetes, quienes luego de atar sus animales a los postes del portón, aplaudían con fuerza para ver si alguien se había levantado. Así llegaban los parientes muy temprano, antes de la salida del sol. Se trataba de los familiares que venían a visitarnos del pueblo vecino como Valois Rivarola, o más lejos aún, como Maciel. Algunos también se habían marchado en diferentes puntos del país, para trabajar en la desmotadora de Ubicuí o en las plantaciones de caña de azúcar en Iturbe, o tal vez a emplearse en los telares de Villarrica, o convertirse en mensús en los yerbatales de Itapúa. También estaba en desarrollo la colonia japonesa en La Colmena, que producía uvas y cítricos, y buscaban recolectores que ayudaran en la cosecha. Esos eran los diferentes puestos de trabajo cuando no se tenía una chacra. Al llegar los parientes, siempre se quitaban el sombrero de paja y lo colocaban debajo del brazo como señal de respeto. Algunos le daban abrazos a la abuela o, de acuerdo a lo que determinara el árbol genealógico, le pedían la bendición uniendo las palmas de las manos frente al pecho, y ella los bendecía con tal devoción, haciendo la señal de la cruz con las manos y clamando en la boca, el Dios te bendiga. Luego la seguían hasta la cocina para tomar mate. Yo me despertaba y los seguía descalza por la casa participando de la bienvenida, aunque a veces me tocaba también pedirles la bendición, sobre todo si eran mis tíos directos. Los ayudaba a desencillar los caballos y les daba agua a sus animales. Luego me sentaba cerca del grupo. La cocina no era más que un galpón de paja con paredes de tablas imperfectas, que al erguirlas en hilera dejaban algunos espacios y permitían mirar de adentro para afuera, aunque al mirar de afuera para adentro, los ojos se encontraban con el humo que se escapaba del fuego y terminaban picando. Aquella cocina tenía una fiambrera vieja verde, un baúl marrón oscuro de cuero duro, lleno de objetos olvidados, que me servía siempre de asiento, y algunas sillas simples de madera construidas por el mismo abuelo. El fuego ardía sobre la tierra, y el techo estaba negro, cubierto por el hollín. La abuela colocaba la pava directamente sobre la leña ardiendo, o a veces al costado para mantenerla caliente. Los niños no éramos el centro de atención en ese tiempo, eso ni pensarlo. Al contrario, debíamos sentarnos un poco distantes y no advertir de nuestra presencia a los adultos. Yo me sentaba sobre el baúl, a un costado del grupo,
y me quedaba en silencio a escuchar las noticias de los pueblos distantes, las últimas aventuras y desventuras de los visitantes de quienes sabíamos solo a través de estas visitas. Si ocurría alguna desgracia, la única forma de comunicación posible era vía radio. Al asomarse la claridad del alba, los rayos del sol se escurrían entre las tablas de aquella precaria cocina, convirtiéndose en grandes líneas de luz. Yo miraba la pava color aluminio, que ahora en gran parte se había vuelto negra, calcinada tantas veces por el fuego, y aún así resistiendo estoicamente su uso diario. Se volvía mágico ver aquella pava al costado de las brasas, y ver a mis abuelos sentados en sus sillas, sonriendo, imponentes con su edad y sabiduría en aquel mundo. Con igual encanto observaba las risas de los visitantes que saboreaban el mate con hierbas. Las visitas generaban gran alegría, pero nuestras raciones serían reducidas de cada plato para poder compartir con los visitantes. Sin embargo, las visitas no acostumbraban a venir con las manos vacías. Algunos traían pescado, miel negra de caña, carne seca o cecina, cigarro, mandioca, chipa y frutas de estación, como los largos trozos de caña de azúcar que había que pelar para masticarlos y acceder a aquel dulzor del cielo. Todo aquel peso debía ser resistido por el caballo, además de la ensilladura y el jinete. Pero cada jinete sentía un gran respeto por su animal, y el animal conocía a su dueño. De esa confianza mutua dependían sus vidas.